Bueno, hermanos, los invito rápidamente porque yo tengo la fama de que yo predico muy largo. Yo normalmente predico hasta las 9. Amén. No, molestando, hasta las 8:30, pero de todas maneras, hoy vamos a predicar conciso, vamos al punto, al grano. Entonces, yo quiero que cada uno tome su Biblia y vaya al libro del profeta Jonás. Jonás, fácil de encontrar, es después de Abdías y antes de Miqueas. Facilito. Cuando estén ahí me dicen amén, por favor. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Amén. ¿Cuántos conocen la historia de Jonás? Jonás, yo creo que Jonás es de los libros más recurrentes para hablar a los niños. No sé, porque es muy ilustrativo. Un hombre que lo tiran de un barco y según la gente lo traga una ballena. La palabra dice que se lo traga un gran pez. Y las ballenas son mamíferos, o sea que no era una ballena, era un gran pez. Por ahí empezamos. Y es muy ilustrativo, porque es la manera de demostrar cómo el Señor como que cobra de una, como que le dice: no, es que usted tiene que hacer lo que yo le digo. Entonces siempre lo vemos en Semana Santa, siempre lo vemos en películas, siempre lo vemos en imágenes. No hay libro de niños que no tenga esa imagen de Jonás metido por allá con una vela dentro del estómago del gran pez. Yo no sé cómo hizo para meter una vela ni para prenderla. El caso es que Jonás es un libro muy conocido, pero esta noche yo quiero que hagamos un pequeño estudio de estos 3 primeros versículos y le saquemos el mayor jugo posible. Amén. Yo creo que esta palabra hoy es para toda la iglesia, para mí, para ti, para usted también, sí, el que me está mirando, para todos. Entonces dígale al que está a su lado: esta palabra es para ti. Y dígase usted mismo: sí, esta palabra es para mí. Quiero hacerle una pregunta que es la siguiente. Hágase esta pregunta usted mismo: ¿cuál es la realidad que usted está viviendo el día de hoy? Nuevamente, ¿cuál es la realidad que usted está viviendo hoy, 8 de diciembre? O hasta el día de hoy, ¿cuál es la realidad que ha vivido? O sea, ¿cuál es esa circunstancia por la que usted está pasando? ¿Cuál es ese momento por el que usted está pensando? ¿Ya lo pensó? No me lo va a responder aquí, lo va a tener ahí en su mente. Ahora va la siguiente pregunta. Esa realidad que es su vida hoy en día, ¿esa realidad se encuentra dentro de la voluntad de Dios o al contrario, usted está huyendo de la presencia de Dios? Ay, ay, ay. Yo sé que muchos pueden que se corchen en este momento y digan en este momento: sí, estoy huyendo de la presencia de Dios. Mis caminos en estos días no han estado conforme a la voluntad de Dios. Mis sendas no son las mismas sendas de Dios. Mis propósitos están completamente salidos de lo que Dios quiere para mi vida. Usted tiene su corazón y usted conoce su corazón y sabe cuál es esa situación. Pero yo quiero que lo tenga ahí en cuenta. Y este mensaje se llama Escapando de la realidad. ¿Cómo se llama? Escapando de la realidad. Somos una creación perfecta. Cada uno de nosotros somos expertos en sacarle el cuerpo a las cosas. Amén. Lastimosamente, somos expertos en sacarle el tiempo, en sacarle el cuerpo a las cosas que muchas veces necesitan agilidad. Somos expertos en sacar excusas para darnos un poquito más de tiempo para hacer algo. Somos expertos en procrastinar. ¿Saben qué es procrastinar? Es gastar tiempo en cosas que no son importantes, teniendo cosas importantes por hacer. Y te gastas el tiempo y te gastas el tiempo. Y al final estás haciendo toda la carrera y lo haces a medias. Somos expertos en huir de nuestras situaciones. Vamos a ver una cosa.
¿Por qué huimos nosotros de las personas? Vamos a hacer el ejercicio. Tiren ahí. Huimos porque nos da miedo. Por ejemplo, cuando usted va por el centro de Medellín, Prado Centro caminando, y usted ve que viene un man así, hoy no estoy juzgando por la apariencia, pero es que Prado Centro es peligroso, hermano, hay que ser sincero. Y usted va caminando y ve que alguien llega y cruza la calle y se le va así. Hermano, usted de una coge para otro lado. ¿Quién le ha tocado una situación de esa? A mí me ha tocado. ¿Sí o no? Le toca uno esquivar porque uno... ¿Qué siente uno? Miedo. ¿Y qué hace? Huye. Entonces uno huye por miedo, ¿cierto? Uno huye por vergüenza. A veces usted llega, estoy hablando de un ejemplo, esto no pasa aquí, pero llega una persona y te cuenta algo. Y luego tú vas y le cuentas a otra persona. Y esa persona que te lo contó primero se da cuenta. Y va usted por la calle y se lo encuentra. Y usted, uy, Dios mío, usted se dio cuenta de lo que me dijo, de lo que yo le dije. Y llega y coge y dobla por la otra esquina para no verse con esa persona. ¿Es real o no? Aquí no pasa, pero es real, amén. O sea que también huimos por vergüenza. A veces sentimos vergüenza y le escapamos a enfrentarnos a esa realidad. No, yo no me quiero ver la cara con esa gente. También huimos por odio. Hay quienes cuando tienen mucha rabia prefieren huir, no estar en ese lugar, escapar del momento. ¿Alguien se relaciona aquí con eso? Que tiene tanta rabia que no quiere saber nada y sale y se va. También huimos por odio y huimos por orgullo. El cochino orgullo decimos, ¿cierto? Somos orgullosos y muchas veces simplemente por no aceptar tal vez la opinión del otro, la realidad, por no aceptar las cosas y ese orgullo que está en nosotros nos hace huir de las circunstancias. ¿Estamos bien? Huimos por muchas situaciones, el miedo, la vergüenza, el odio, el orgullo, la autosuficiencia, cuando creo que yo puedo hacer todo por mí mismo. Entonces no, yo me voy porque es que yo solito puedo. Yo no necesito nada más, el universo gira alrededor de mí, yo soy la última Coca-Cola del desierto. Y esa autosuficiencia nos hace también escapar. Resulta que con Dios es igual. Nosotros huimos de Dios por las mismas situaciones. Y vamos a hacer un ejemplo, a irnos a la palabra. Les voy a contar por encima. ¿Quiénes huyeron por miedo? Los apóstoles. Estaban con el Señor, Señor, hasta la muerte, Señor, la bacanería con el Señor toda la vida. Señor, usted es nuestro partner, nuestro amigo, nuestro Dios. Y eran ahí con el Señor para arriba y para abajo. Y les caen al Señor, le cayó la ley al Señor. Oiga, y se lo iban a llevar. ¿Y qué hicieron todos? Huyeron. Muertos del miedo. Dicen por ahí que se volaron. Los apóstoles nos muestran que huyeron de la presencia del mismo Jesús, Dios, por miedo. Por vergüenza. El primer hombre se puso por allá de avispado con su esposa a comer de un fruto que el Señor le dijo, no coman de ese fruto, tenés toda una hectárea de bosque para comer de lo que querás, pero no comas de este, por favor, no comas de este. Y como somos tercos, comió. Y resulta que cuando él comió, él se sintió que estaba desnudo, en bola, como decimos. ¿Y qué hizo? Fue y buscó taparrabos y se escondió. ¿Por qué? Porque él sintió vergüenza. Él sintió miedo y él sintió vergüenza por primera vez. Si Adán y Eva no hubieran pecado, todo el mundo andaría en bola y fuera normal, porque no estuviéramos corrompidos. Pero vaya que salga por ahí alguien pelote y verás que es el corrillo de gente mirando a ver qué pasó. Somos corrompidos, hermanos, es la verdad. Y eso es vergonzoso. La vergüenza es otra de las causas por las cuales huimos. Por odio y por orgullo. Y ahí es donde entramos a la historia de Jonás. Resulta que, en pocas palabras, Jonás era un profeta al cual Dios le dijo, vaya a un lugar. Pero resulta que lo mandó a predicarle a los enemigos. ¿Cuántos sabían eso? A Jonás le mandaron a predicarle a los enemigos. Entonces, yo pensaba, difícil. O sea, es una situación complicada. Su peor enemigo, la persona que le ha hecho mal, la persona que ha matado a su pueblo, el ejército que ha invadido las ciudades, que ha destruido sus casas, que ha violado a sus mujeres, que ha matado a su ganado.
él debe ir a darle una palabra de salvación. No vamos a justificar a Jonás, pero ya es como un poquito más entendible. Amén. Y Jonás, obviamente ya sabemos qué hizo Jonás. Entonces vamos a analizar la historia. ¿Qué pasa cuando huimos de la presencia de Dios? ¿Cuáles son esas características que ocurren en nosotros? Dice que la palabra que Dios da un mandato a Jonás. ¿Dios da qué? Un mandato a Jonás. Dios da una orden a Jonás. Y está en el versículo 2 y dice: levántate y ve a Nínive. ¿Están ahí en la palabra? Levántate y ve a Nínive. Pero Jonás hace todo lo contrario. O sea, todo lo contrario es todo lo contrario. Porque ¿qué dice el versículo 3? Dice: Jonás se levantó, ciertamente se levantó, por lo menos hizo caso en una cosa. El Señor le dijo: levántate. Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios. En la historia se relata un Jonás que hace las cosas entendiendo la situación y entendiendo cuál va a ser la consecuencia que él va a tener por eso. Y es muy similar en la vida real con nosotros, con personas que buscamos de Dios. Y esta palabra es para todos, para los nuevos, para el que viene por primera vez, para el más viejo que ya está dentro del inventario de la iglesia, para todos. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces escapamos de la presencia de Dios. Yo sé que si yo preguntara ¿cuántos han escapado de la presencia de Dios?, todo el mundo levantaría la mano. Porque en algún momento, así sea pequeña la circunstancia, le hemos huido al Señor. ¿Y qué es huirle al Señor? Es no hacer la voluntad del Señor, es no hacer lo que el Señor nos está mandando. Jonás conocía, entendía cuál era la circunstancia. Jonás conocía cuál era la consecuencia. Y nosotros, hermanos, usted y yo, muchas veces conociendo cuáles son las circunstancias de nuestra vida y cuáles son las consecuencias que va a traer el alejarnos de Dios, ¿qué hacemos? Nos alejamos. Tercos, ¿no? Jonás sabía que donde él iba a ser enviado, ahí estaría la presencia de Dios. Entonces tenemos que tener algo claro en esta noche. Donde está el llamado, ahí está la presencia de Dios. Amén. Diga: ¿dónde está mi llamado? Ahí está la presencia de Dios. Cada uno de ustedes tiene un propósito importante para cumplir dentro de la iglesia, dentro de su vida cristiana. Ese es el llamado, es el propósito que Dios ha puesto en usted. Cuando usted camina conforme al llamado que Dios le está dando, usted está caminando conforme a la presencia de Dios. Amén. Cuando usted cumple ese propósito, créame que la presencia del Señor estará llenando por completo su vida. Pero ¿qué pasa con Jonás? Jonás hizo totalmente lo contrario. ¿A quién se parecerá Jonás? No, pues no más a nosotros, ¿cierto? Nosotros somos supremamente buenos en llevarle la contraria al Señor. Amén. Eso va como tristeza decir amén, ¿cierto que sí? Sí. Somos, mejor dicho, la desobediencia en pasta, como dicen por ahí. A Jonás se le dice: Jonás, levántate y ve a Nínive. Nínive. Está en Nínive. Jonás está aquí. Y Jonás hace todo lo contrario. Sale y se va al lugar, escúchame en esto, se va a Tarsis. Diga, Tarsis. Como catarsis, pero Tarsis. Tarsis, en ese tiempo, en el tiempo de Jonás, era el lugar más remoto del mundo conocido. Era el lugar más recóndito de la tierra. Hoy decimos, eso queda en la Conchinchina. Tarsis era la Conchinchina de ese tiempo. Eso queda en la Patagonia. Tarsis era la Patagonia de ese tiempo. Tarsis era el otro extremo. Vea, ahí quedaba Nínive. Acá estaba Jonás. Mejor dicho, allá donde venden las arepas con carne desmechada, era Tarsis. Y para allá arrancó Jonás. Nínive estaba ubicada a 800 kilómetros por tierra firme. Tarsis estaba a 3.400 kilómetros atravesando el mar. Es una diferencia exorbitante. 800 kilómetros hay de aquí, más o menos a Cali. No más le tocaba caminar ese pedacito a Jonás. Pero Jonás dijo: no, yo voy a caminar de aquí a Chile.
¿Para qué? Solamente para huir de la presencia de Dios. Jonás prefirió atravesar un mar peligroso antes que caminar por tierra firme. Hermanos, cualquier parecido por la realidad no es coincidencia. Nosotros somos la fiel imagen de Jonás en esa situación. Nosotros, el Señor nos la pone, vea, pulpita, pavimentado, y nosotros tiramos por allá trocha. ¿Por qué? Por desobediencia, hermanos, porque queriendo hacer lo bueno, hacemos lo malo, decía Pablo. Y debiendo hacer las cosas que nos manda el Señor, nosotros buscamos otro camino. ¿Cuántos se identifican en esta noche? ¿No? Sí, amén, bendito sea el Señor, pero reciban. Démosle la gloria al Señor, amén. ¿Qué significa el mar en este caso? El mar significa las dudas, los temores, los pecados, la vergüenza. Todos son cosas, situaciones que experimentamos cuando estamos lejos de Dios, cuando estamos caminando en contra de la voluntad de Dios. Vamos caminando creyendo que sabemos mucho y estamos en la cabeza llena de dudas, llenas de temores sin saber qué va a pasar. Pecando. El pecado es lo que nos hace separar de la presencia y lo que nos hace perder del camino que el Señor nos está mostrando. Y pasamos vergüenzas porque, carachas, y uno cuando se aleja del Señor pasa vergüenzas. Pero la tierra, o sea, el camino a Nínive, los 800 kilómetros nomás, allá a la vuelta de la oreja, es la palabra de Dios sobre la que nosotros los cristianos caminamos. Amén. Usted y yo, nosotros no caminamos sobre esto. Cuando nosotros caminamos en la voluntad de Dios, nosotros estamos caminando sobre la palabra que el Señor nos da. A Jonás se le dijo, ve a Nínive. Sobre esa palabra tenía que caminar Jonás. Y nosotros debemos caminar por la tierra firme, escoger la tierra firme y no escoger el mar complicado. Imagínate, si a mí por ejemplo me da miedo cuando me monto a esas lanchas, a chalupas que brincan con uno, como montaña rusa, y uno traque, uno llega mancado por acá al coxis. A mí me da miedo. Entonces dígame, en ese tiempo que los barcos no tenían tanta tecnología, usted no podía llegar un mensaje, hey, el GPS, venga, recójame que es que nos volteamos. En ese tiempo, atravesar 3.400 kilómetros por el mar, eso era una misión de vida o muerte. O sea, Jonás estaba arriesgando a eso, con tal de no hacer la voluntad de Dios. Y muchas veces nosotros somos así. Nosotros preferimos estar en la calle, donde hay 1000 peligros, donde hay 1000 amenazas, donde hay 1000 personas queriéndonos hacer mal, y no estar siguiendo el camino de Dios, donde el Señor está esperándonos con los brazos abiertos, llenos de bendiciones. Así somos nosotros. La tierra significa la palabra de Dios sobre la que caminamos. Es el llamado al ministerio. Cada uno de nosotros tiene un ministerio o varios ministerios. Ese llamado, esa tierra, esa palabra que el Señor pone, es ese ministerio que cada uno de ustedes tiene. No le dé la espalda al ministerio. Y si usted dice, ay, ¿cuál es mi ministerio? Comience a orar al Señor para que le muestre cuál es su ministerio, cuál es el talento, cuál es el don que usted tiene para servir dentro de la iglesia. Cada uno estamos llamados a servir y a aportar a la iglesia. Porque, hermanos, ese es el propósito que tiene Dios para tu vida. Amén. Es el propósito que tiene Dios para la vida de cada uno de nosotros. También tenemos que tener en cuenta algo que está en el versículo 3. Quiero que veamos ahí. Dice que Jonás se levantó, huyó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope. Y en Jope dice, y halló una nave que partía para Tarsis. A mí ese halló me suena como que él iba así. ¿Para dónde cojo? Para Tarsis, nos vamos para Tarsis. Así lo siento yo. Jonás no tenía ni idea para dónde se iba a ir. Jonás la tenía clarita con Dios, pero no tenía la mínima idea para dónde iba a coger. Y llegó al puerto y me imagino por allá, Tarsis, el último puesto para Tarsis. Ese fue el mío. Y se montó. Dice, y halló una nave que partía para Tarsis. Él no dice, y se fue directo a la nave que estaba esperando para viajar hacia Tarsis, donde lo esperaba una hermosa mujer.
No, él no sabía nada. ¿Qué significa esto? Cuando estamos lejos de Dios, estamos, uno, sin dirección. Diga, sin dirección. Dos, sin planes. Usted es un desocupado, no sabe ni qué va a hacer, usted no sabe ni cómo va a trabajar allá, usted está más perdido que embolatado. Ese era Jonás, y eso somos nosotros cuando nos vamos lejos de la presencia de Dios. Sin dirección, sin planes. Y tercero, pero no menos importante, sin propósito. Diga, sin propósito. Terrible, hermano, terrible. O sea, yo no sé Jonás en qué estaba pensando. Y Jonás era un profeta de Dios. Entonces diga, ¿qué esperar de nosotros? Que somos caspitas con el Señor. Hermano, usted se ríe, pero sabe que es verdad. Nosotros nos falta mucho para con el Señor. Mientras que el Señor le tenía una propuesta diferente. ¿Cuál era la propuesta del Señor? La siguiente: ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y ahí vemos que hay, uno, una dirección, que es, ve a Nínive, una gran ciudad. Ya el Señor le dijo, vea, vaya a Nínive, es una gran ciudad, ya lo indicó. Coja para allá, muchacho, coja para allá. Segundo, tiene un plan, le dijo, y pregona contra ella. ¿El plan es cuál? Ir a pregonar, ir a profetizar allá, ir a hablar allá duro y a decirle a todo el mundo. ¿Cuál? ¿Cuál es el propósito que tienes conmigo, Señor? ¿Qué es lo que quieres hacer? Y le dijo a Jonás que pregonara contra ella que había subido su maldad. O sea, el Señor le dio un propósito: vaya y dele una oportunidad. Y dele una oportunidad a Nínive. Vaya y dele una oportunidad a Nínive. Ese era el propósito. ¿Cuál era el plan? Ir a pregonar. ¿Cuál era la dirección? Nínive. ¿Sí ve lo diferente? Jonás salió sin dirección, sin plan, sin propósito. Dios le dio dirección, plan y propósito. Pero Jonás escogió la parte mala, digámoslo así. Escogió la parte incorrecta. Entonces, hermanos, cuando caminamos en los caminos con el Señor nos va direccionando. El Señor nos va dando los planes, el Señor va poniendo en nosotros las ideas, el Señor va poniendo en nosotros las estrategias, el Señor va dando en nosotros sabiduría para ir solucionando los problemas en el camino. Los hermanos que aquí sirven en ministerios, que somos muchos, sabemos que hemos tenido situaciones donde a veces nos vemos enredados, y en oración el Señor va dando solución a esos problemas que se nos van resultando en el ministerio, va dando solución a esos problemas que se van resultando en la casa, va dando solución a esos problemas económicos, a esos problemas familiares. ¿Cuántos han tenido acá un milagro de Dios, una solución de Dios? Amén. Dele la gloria al Señor. El Señor siempre nos está dando una dirección, un plan, con un propósito. Pero si no estamos en los caminos del Señor, haga de cuenta que el Señor dice, yo no sé, hermano, usted se fue por donde yo no le dije. Pero el Señor es misericordioso y el Señor hace que nosotros volvamos. Amén. Otra característica que tiene Jonás está en el versículo 3. Dice, después de esa parte que leíamos ahorita, que partía para Tarsis, dice, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Dice, y pagando su pasaje. Esto yo lo quiero relacionar con que Jonás lo hacía por sus propios medios. ¿Jonás qué? Lo hacía por sus propios medios. Se sentía autosuficiente. Su orgullo lo alejó del propósito de Dios. Jonás creía que él podía hacer. Él se pagó su pasaje. Es como decir, no, yo me voy para donde yo quiera. Yo tengo la capacidad de irme al extremo del mundo, a Tarsis, y a mí nadie me frena porque yo puedo hacerlo. Y sabemos que muchas veces cuando nos vemos en una situación próspera, cuando nos vemos con el bolsillo lleno de dinero, cuando nos vemos en una situación cómoda, nos olvidamos muchas veces del Señor y creemos que estamos súper bien y que de esa comodidad nunca nos va a pasar, nunca nos va a sacar nada. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué risa! El Señor es experto en desacomodarlo a uno. Amén. Dígale al que está a su lado, el Señor va a desacomodarte para cumplir el propósito en ti. Amén. Vimos muchas características, hemos visto características: llevar la contraria completamente a Dios, caminar sin dirección, caminar sin plan, caminar sin propósito.
Esta semana pasó algo curioso y no voy a decir nombres, pero un amigo mío un día me dio una frase y me la mandó al WhatsApp y me dijo, mira esto. Y la frase decía, nunca, voy a parafrasear porque la verdad no recuerdo exactamente, pero era como, nunca desistas de ganar un alma o nunca tires la toalla para ganar un alma afuera, un alma que está afuera, porque cuando tú estabas afuera, el Señor nunca desistió. Amén. Y ese amigo, el cual yo pasé tiempo con él dándole formación, yo en un momento tiré la toalla, por decirlo así. Yo en un momento me olvidé de ese propósito. Un propósito puede ser una persona. Un propósito puede ser tu hijo espiritual. Ese es tu propósito. Es un propósito de Dios. Es tu Nínive, tu hijo espiritual, tu familiar que no se ha convertido. Y bueno, por circunstancias de la vida, esa persona en un momento se alejó de la iglesia. Y es curioso porque después vino esa palabra a mí y me tocó mucho. Y me volvió esa palabra diciéndome, nunca tires la toalla, porque el Señor nunca tiró la toalla para rescatarte. Hermano, eso me tocó fuertemente y me dio como una chapaleada al espíritu. A veces como que lo chapalea uno por dentro, usted sabe cómo se siente eso, como que uno siente acá un revoltijo. Es como la sensación de mariposa en el estómago, pero maluco. Como gusano en el estómago. Y el Señor está trabajando conmigo para volverme a Nínive, a mi propósito. Y yo sé que así está haciendo con muchos. Tengamos en cuenta esto, hermanos. Entre más te alejes del propósito de Dios, más difícil va a ser volver. ¿Por qué? Porque yo estoy aquí y yo me alejo y el Señor está allí. Y yo me alejo, y yo me alejo, y yo me alejo, y yo me alejo. Hasta aquí porque no me deja más el micrófono. Pero es más esfuerzo el que yo tengo que hacer para volver que si yo hubiera permanecido acá y hubiera seguido, o si yo simplemente hubiera estado aquí. Entre usted más se aleje de la presencia de Dios, más complicado va a ser regresar. Tenga en cuenta eso. Y la nave que llevó a Jonás al mar, y dice la palabra que Jonás se metió a una habitación y se durmió. La nave que lo llevó no va a ser tan chévere el regreso, porque ¿qué fue lo que regresó a Jonás hasta el punto donde Dios lo quería tener? Fue un gran pez. Yo no me quiero imaginar qué es lo que está metido dentro de un gran pez. Algunos comentaristas dicen que Jonás murió y cuando el pez lo vomitó, el Señor lo resucitó, porque en la palabra narra que él bajó hasta el Seol, que él estuvo prácticamente en el infierno. Y algunos comentaristas dicen que no fue que Jonás permaneció 3 días vivo en el estómago del pez, sino que Jonás murió y que el Señor volvió y lo resucitó cuando lo escupió. Hermanos, y no voy a decir que me inclino por esa, pero me parece más lógica. Y usted dirá, ¿cómo lo va a resucitar? Y yo le digo, ¿cómo lo va a mantener 3 días dentro de un pez? El Señor puede hacer lo que quiera, hermanos. El caso es este. Si usted se alejó del Señor, hermano, usted en ese camino puede morir. Y no le estoy hablando solamente espiritualmente, sino físicamente también. Y si usted muere físicamente, no hay retorno. Pues la palabra dice que es mejor perro vivo que león muerto. Y si usted todavía tiene la oportunidad de volver al Señor, vuelva, que el Señor lo resucita. Amén. Hermanos, quiero leerle una serie de conclusiones que saqué de ese texto porque ya vamos terminando. Y son estas las conclusiones. Se las voy a leer para no empezar a decir lo que no es. ¿Me permiten? Amén. Eso, hermanos. Dios te está llamando a levantarte. ¿A qué? A levantarte. Levantarte es salir de ese letargo espiritual en el que estás hace mucho tiempo. Hermanos, el que tenga oídos para oír, que oiga.
Y esa palabra va para esa persona. Levantarse es salir de ese letargo, de ese desierto espiritual, de esa vida vacía y de esa vida apagada espiritualmente en la que estás metido hace tiempo. Eso es levantarte, salir de ahí. Levantarte es no quedarte en el punto que estás y conformarte con lo que está pasando. Hermano, para el que no esté lejos de Dios, pero está estancado, levantarte es no quedarse estancado, sino moverse. La semana pasada predicaba el pastor Nino de Ecuador y él hablaba sobre creer, sobre la fe. Y a mí algo me habló y me decía, el Señor dice que la fe mueve montañas. Si usted tuviera fe como un grano de mostaza, le podría decir a ese monte, muévete de aquí para allá. Y el monte se movería. Y el pastor siempre dice, tu montaña puede ser tu problema financiero, tu montaña puede ser tu familia, tu montaña es tu pecado, tu montaña es esa circunstancia a la que no quieres salir, tu montaña es tu enfermedad. Hermanos, yo también quiero agregarle algo. Muchas veces la montaña somos nosotros mismos. Y la fe es algo espiritual. Y el espíritu, dice la palabra, que es como ríos de agua viva, y los ríos son fluidos. Se puede meter, sellar esta habitación, sellar esta pieza, este lugar, llenarlo de agua y el agua va a encontrar salida. Por eso, si usted está estancado, yo lo invito a que usted se levante, a que usted se mueva y usted salga de ese punto donde usted está. Amén. Porque usted es un ser espiritual y usted debe estar en constante movimiento. No sea su montaña, muévase. Sea esa montaña que se mueve de un lado a otro. No porque somos grandes y estamos gordos, no. Es porque nosotros somos cristianos y debemos estar en constante movimiento, buscando crecer. Levantarte es buscar nuevos niveles espirituales y no solo pedirlos a Dios en oración. Levantarte es querer estar más en lo profundo del Espíritu Santo, pero no simplemente en tu habitación orando. Eso es una parte fundamental. Pero si no salimos a amar, a demostrar lo que estamos recibiendo en esa habitación, nunca vamos a subir de nivel espiritual. Levántate, hermano, que estás ahí buscando otro nivel espiritual. Y nos debemos levantar simplemente porque ese es el llamado de Dios. Amén. El Señor le dijo a Jonás, levántate. Ese fue el llamado. El llamado del Señor es a que te levantes. Y este llamado no es correr en busca de Dios. Algunos dirán, ay, no. No, nosotros a veces que corre detrás del Señor, corre donde Dios. Ese llamado se trata de algo diferente, porque es que Dios no está escapando de nosotros. Dios está esperándonos con los brazos abiertos. Amén. El llamado es correr con Dios de la mano, que es diferente. No es correr detrás de Dios intentando alcanzar un Dios que yo no sé qué tipo de Dios tienes vos, pero mi Dios es mi papá. Y el papá espera al hijo, le da la mano, lo levanta y camina con él. Ese es mi Dios. Amén. Tomar de la mano al Señor, ese llamado me lleva a buscar nuevos niveles junto a Él, nuevos niveles espirituales, nuevos niveles familiares, nuevos niveles económicos. Es crecer en todos los aspectos de mi vida. Es lograr tus sueños y propósitos de la mano de Dios. Eso es levantarnos. Hermanos, y el llamado nos lleva a darle la cara a la realidad. Si hay algo que hizo el Señor cuando volvió a traer a Jonás, es que Jonás se tuvo que arrepentir y Jonás tuvo que ir a predicar. Así no le gustara, Jonás fue y cumplió el propósito de Dios, así fuera de mala gana. Y te digo, hermano, usted está aquí y tal vez usted está pensando en alejarse o está alejado. Y yo le digo algo, el Señor está empeñado en que usted vuelva a sus pies. Y el Señor va a hacer todo lo posible para que usted vuelva a sus pies. Hermano, no pelee contra el Señor. Ríndase delante del Señor. Nosotros no somos nosotros somos polvo, menos que polvo, para estar discutiendo con nuestro Dios. Ríndase delante del Señor. No le dé pelea al Señor, que usted nunca va a ganar.
Y el Señor quiere lo mejor para usted. El llamado nos lleva a enfrentarnos cara a cara a la realidad, no a escapar a la realidad, sino a enfrentarnos a ella. Y la realidad, hermanos, es que por cada uno de nosotros se pagó un precio muy alto, un precio de sangre derramada en un madero. Esa es la realidad del cristiano. La realidad del cristiano es que Cristo murió por nosotros, amén. Mi realidad no es mi pecado, mi realidad no puede ser mis sueños, mi realidad no puede ser mi orgullo, mi realidad no puede ser mi vergüenza de volver aquí, mi realidad no puede ser mi escasez económica, mi realidad no puede ser mi enfermedad. Mi realidad es mayor que todo eso. Mi realidad es que Cristo murió en la cruz por mí, amén. Somos cada uno de nosotros los que definimos cuál es nuestra realidad. Eso está claro. Dios nos dio la voluntad, el libre albedrío para poder escoger cuál es la realidad. ¿Vos querés estar en esta realidad o vos querés estar en mi realidad? Dice el Señor. Tu realidad puede ser vivir de acuerdo a lo que el mundo quiere, lo que el enemigo quiere, lo que tu carne quiere. Esa puede ser tu realidad. Pero la realidad tuya también puede ser la realidad de Dios, que es ser salvo, que es sentirse amado por el Señor, que es tener un propósito en la vida, que es adorar al Señor. Nuestra realidad es Cristo, hermanos. Cristo es nuestra realidad. No hay otra realidad, no hay nada más real que mi Dios. Yo puedo estarme sintiendo aquí y yo soy una mentira al lado de la realidad que es mi Señor. Mi Señor en verdad es el que debe vivir en mí y el que busco cada día para que sea el que viva en mí, el que viva en mi corazón, el que saque todo lo que es William, todo lo malo, todo lo patán que soy, todo lo irresponsable que soy, todo lo descuidado que soy, todo eso que lo saque y que sea Cristo en mí, en este caparazón, porque somos caparazones, somos vasijas, pero que debemos ser llenas por el Espíritu Santo de Dios. Hermano, termino con esto y va a sonar duro, pero usted elige si quiere quemarse en el lago de fuego o si quiere caminar en las calles de oro. Eso es su decisión, hermanos. Y yo le invito a que usted se ponga de pie y oremos al Señor y le demos gracias.